Entonces, la clase de hoy, vamos a arrancar con análisis de funciones, ¿sí? Vamos a tomar como referencia los ejes cartesianos, eje X y eje Y, y vamos a trazar una gráfica. Una gráfica continua. Gráfica continua desde menos infinito hasta más infinito. Lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Estos puntos, por lo cual la gráfica toca al eje X, o sea, en cada uno de estos puntos, se llaman raíces, ¿sí? Vamos a ponerle valores. Puede ser el 0, puede ser un menos 5, puede ser 4, ¿sí? Valores de referencia. A su vez, vamos a marcar otros puntos, como para tener de referencia también, que es donde parte de la curva crece hasta este punto, que sería su máximo valor hasta acá, decrece hasta este punto, y después vuelve a subir, vuelve a incrementarse. La visualización siempre se trabaja desde el eje X. Entonces, acá vamos a tener que este punto tiene una coordenada respecto del eje X. Vamos a suponer que es 3. Menos 3, perdón. Y acá vamos a suponer que es 2. Esto es un gráfico orientativo, nada más, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el análisis de la función, tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a indicar las raíces. En este caso, sería menos 5, sería el 0, y también sería el 4. Para el caso de la ordenada, sería el punto en donde la función toca al eje Y. En este caso, lo toca en 0. Luego, tenemos lo que se llama conjunto de positividad. Vamos a llamarlo C+. Entonces, el conjunto de positividad serían la parte gráfica que está por encima del eje X. O sea, el intervalo, o cada uno de los intervalos que esté por encima del eje X. Acá, por ejemplo, tenemos a la izquierda toda esta parte gráfica. ¿Sí? Exactamente. Todo lo que está por encima del eje X es lo positivo. Acá tenemos dos intervalos. ¿Sí? Vamos a llamarlo conjunto de positividad. ¿Desde dónde? Desde el menos 5 hasta el 0, que sería el primer intervalo, unión desde el 4 hasta más infinito. Ese sería el conjunto de positividad. Después tenemos conjunto de negatividad. Vamos a llamarlo C-. En este caso, vamos a ver al gráfico que está por debajo del eje X. O sea, toda esta zona, toda esa franja. O sea, tenemos esta zona que va desde menos infinito hasta menos 5.
hasta menos 5, unión el otro intervalo que va desde 0 hasta 4. O sea, toda esta zona tenemos el conjunto de negatividad. Desde 0 hasta 4. Después tenemos lo que se llama intervalo de crecimiento. Vamos a llamarlo IC. Si observamos el gráfico, lo tenemos que ver desde izquierda a derecha. Y vemos que el gráfico empieza a elevarse hasta este punto. Todo este recorrido hasta acá es de crecimiento. Seguimos observando el gráfico, acá decrece. Pero en este punto vuelve a crecer. Por tal motivo, cuando hablamos del intervalo, vamos a hablar desde menos infinito, es la visualización desde el eje X, hasta el menos 3. Hasta ahí crece. Luego tenemos la unión del otro intervalo, que estamos desde X igual 2 hasta más infinito. Después tenemos intervalo de crecimiento. Ese intervalo, vamos a ponerle la I y la D, siempre observando desde izquierda a derecha. Tenemos todo ese recorrido. Tenemos desde este punto, que sería el punto más elevado de esta zona, baja. El recorrido está dado desde menos 3, la visualización desde el eje X, desde menos 3 hasta 2. O sea, en este intervalo la función es decreciente. Entonces, desde menos 3 hasta el 2 positivo. Y eso sería el análisis de la función para este ejemplo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tomamos en cuenta esta curva. Podemos decir que puede llegar a ser una parábola. Entonces, en el caso de la parábola, va a tener un punto que se llama vértice. Acá tenemos el punto que es la ordenada. Y acá tenemos las raíces. ¿Sí? Llamemos x1 y x2. Vamos a darle valores aproximados. ¿Sí? Vamos a suponer que acá este fuera un número 3. ¿Sí? Este fuera menos 4. ¿Sí? Vamos a suponer que acá está marcado en menos 1, donde estaría la coordenada del vértice. Y la ordenada, vamos a imaginar que acá está un número estimativo, vamos a poner un 5. Acá tenemos ya los valores de referencia. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos el análisis. ¿Sí? Entonces tenemos las raíces, para este caso, serían menos 4 y el 3 positivo. ¿Sí? Repito, esto es estimativo. En el caso de la ordenada, sería para el caso de 5. Sería el punto. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Vamos con el conjunto de positividad. En el caso del conjunto de positividad, lo que tenemos es lo siguiente. Todo el gráfico que está por encima del eje X. O sea, la curva
que se mueve por encima del eje X. O sea, todo este trayecto que va desde -4 hasta el 3. Todo este trayecto que está acá es el conjunto de positividad. Entonces tenemos desde -4 hasta 3. Luego tenemos conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad sería lo que está por debajo del eje X, toda esta franja. Entonces, ese conjunto de negatividad lo tenemos acá presente y del otro lado. Desde menos infinito hasta -4, unión. Desde 3 hasta más infinito. Seguimos con el análisis de la función. Vamos con el intervalo de crecimiento. Siempre observamos el gráfico de izquierda a derecha. El gráfico, estamos observando que se eleva hasta este punto, hasta donde está el vértice. Entonces, viene desde menos infinito hasta -1. Vamos a tomarlo incluido. Y del otro lado, la gráfica decrece, que sería desde -1 hasta más infinito. Y ahí terminamos con el análisis de la función, de este gráfico. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar como referencia estas líneas, ¿sí? Que llegan. No llegan a tocar al eje X, pero lo analizamos como desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Toda una función de tipo continua. Este punto, que está acá, vamos a tomarlo como una referencia respecto del eje X. Vamos a suponer que está en -2. Entonces, ¿tiene raíces? La función toca el eje X. En este caso, no. Entonces tenemos un conjunto vacío, porque no lo toca, ¿sí? Ordenada sería donde la función toca al eje Y. Vamos a marcar este punto. Este sería la ordenada. Vamos a suponer estimativamente que está ubicado en Y igual 4. Entonces acá ponemos el número 4. Conjunto de positividad. Bien. La gráfica, la función, está en todo este intervalo. Podemos decir lo siguiente, que está desde menos infinito hasta más infinito. Abarca todo el recorrido del conjunto de números reales. Conjunto de negatividad. El gráfico tendría que estar por debajo del eje X. Esto no sucede. Entonces tenemos un conjunto vacío. En el caso del intervalo de crecimiento, crece la función a partir de este punto. O sea, desde -2 hasta más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es el intervalo donde la gráfica decrece. La gráfica viene bajando. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta -2.
Vamos a tomar este gráfico. Tenemos esta curva en este cuadrante. Entonces, lo primero que observamos es que no tiene raíces, no toca al eje X. No hay una ordenada, no toca al eje Y. Entonces, raíces, tenemos conjunto vacío. La ordenada también no la tiene, ¿sí? Es un conjunto vacío, no tiene respuesta acá. Conjunto positividad. El gráfico tendría que estar por encima del eje X. Tendría que estar en esta zona. Tenemos un conjunto vacío. En el caso de conjunto de negatividad, en esta franja, ¿no? O sea, de entre menos infinito y más infinito, el gráfico se mueve. Bien, ¿desde dónde se mueve? Tenemos que marcar un punto de referencia. Vamos a suponer que desde x igual 2. Vamos a marcar una línea de puntos, como si fuera una referencia. Entonces, sería desde el 2, lo tomo así como aproximado, ¿sí? ¿Hasta dónde? Este gráfico es como que se mueve hasta acá. Solamente haría eso, ¿sí? Vamos a suponer que acá está 8. Entonces, desde 2 hasta 8 tenemos el conjunto de negatividad. Intervalo de crecimiento. Vamos a suponer que ahora le marca una línea de referencia. Vamos a suponer que acá estamos ubicados en menos 4. ¿Sí? Crece hasta acá. Es como que estamos analizando el gráfico en este pequeño sector. ¿Sí? ¿Desde dónde crece la función? Es verdad que llega hasta acá. Vamos a suponer que esto está ubicado en 5. Entonces, crece la función desde el 2 hasta el 5. Acá lo podemos incluir. Y el intervalo de crece, ahora va a ser desde el 5 hasta el 8. Estamos analizando solamente este pequeño sector.